La mente inquisitiva de la historia. Cada era tiene un relato. París, 11 de diciembre de 1792. En el interior de la sala del maneje, la atmósfera es pesada, cargada de tensión. En la Convención Nacional, los diputados revolucionarios murmuran entre sí. El acusado, un hombre de 38 años, es llevado ante el tribunal. Su rostro refleja la fatiga de meses de cautiverio en la Torre del Temple. Hoy, Francia no juzga a un hombre cualquiera. Es su antiguo monarca, Luis XVI, el llamado ciudadano Luis Capeto. Este es el relato de un juicio histórico, un proceso que decidió el destino del último rey de Francia. De rey a prisionero. Para entender este juicio, debemos retroceder en el tiempo. En 1789, la Revolución Francesa estalló con la toma de la Bastilla. Durante años, la monarquía había estado en crisis económica, agravada por la mala administración financiera, y las costosas guerras en las que Francia había participado, como la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Luis XVI intentó mantener su autoridad haciendo concesiones a la revolución, pero sus acciones fueron vistas como insuficientes o contradictorias. Su error más grave fue la fallida huida en junio de 1791, en el infame episodio de la fuga de Varennes, lo que confirmó las sospechas de traición y lo convirtió en prisionero. Este acto no solo confirmó las sospechas del pueblo sobre su falta de compromiso con la revolución, sino que también alimentó el sentimiento de traición. El pueblo ya no lo veía como su soberano, sino como un traidor. La Asamblea Legislativa, al ver la indignación popular, suspendió temporalmente al monarca y lo puso bajo arresto domiciliario. Pero la crisis no había terminado. En agosto de 1792, la insurrección popular asaltó el Palacio de las Tullerías. La familia real intentó refugiarse en la Asamblea, pero fue entregada a las autoridades revolucionarias. Finalmente, la monarquía fue abolida el 21 de septiembre de 1792. Desde ese momento, Luis XVI pasó de ser el rey de Francia a un simple prisionero de la revolución. El juicio y los cargos. El 3 de diciembre de 1792, la Convención Nacional tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de Francia: juzgar a un monarca como si fuera un ciudadano común. Hasta ese momento, los reyes eran considerados sagrados e inviolables, y la idea de que un soberano legítimo fuera procesado en un tribunal era algo sin precedentes. Pero la revolución había transformado la estructura de poder en Francia, y el rey, ahora llamado ciudadano Luis Capeto, debía responder ante la ley como cualquier otro ciudadano. La discusión sobre su juicio no fue inmediata ni sencilla. Los girondinos, una facción más moderada dentro de la revolución, propusieron un referéndum nacional para decidir el destino del rey. Argumentaban que la ejecución de Luis XVI podría provocar más conflictos internos y dar excusas a las potencias extranjeras para intervenir en Francia. Sin embargo, los jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre y Saint-Just, defendieron la necesidad de un juicio sin dilaciones, pues consideraban que el simple hecho de someter al rey a votación era reconocerle aún cierta autoridad. La convención optó por un juicio directo sin consultar al pueblo. Con esto, Luis XVI fue formalmente acusado y llevado ante el tribunal. El monarca enfrentó tres acusaciones principales que justificaban su enjuiciamiento y, según la convención, demostraban que era enemigo de la revolución y del pueblo francés. Se argumentó que Luis XVI había intentado socavar el orden constitucional de 1791, el cual establecía una monarquía constitucional. La principal prueba de esto fue su fallida fuga a Varennes en junio de 1791, donde intentó huir del país para reunirse con fuerzas extranjeras y restaurar su poder absoluto. Se le acusó de sabotear el progreso de la revolución al negarse a firmar decretos clave, impidiendo reformas esenciales para el pueblo. Además, durante la insurrección del 10 de agosto de 1792, cuando la multitud atacó el Palacio de las Tullerías, la Guardia Suiza del Rey abrió fuego contra los revolucionarios, causando cientos de muertes. Quizás la prueba más contundente en su contra fue el descubrimiento de documentos secretos, en un armario de hierro oculto en el Palacio de las Tullerías. Dentro de este escondite, se hallaron cartas y correspondencia cifrada, en las que Luis XVI solicitaba apoyo militar a Austria y Prusia para sofocar la revolución y restablecer su poder. Este hallazgo eliminó cualquier duda sobre su lealtad a Francia, y consolidó la idea de que estaba dispuesto a traicionar a su propio pueblo, con tal de recuperar la monarquía absoluta. El juicio comenzó el 11 de diciembre de 1792, cuando Luis XVI fue llevado ante la Convención Nacional. Se le permitió contar con 3 abogados defensores,
encabezados por Raimond de Sece, quien presentó una argumentación contundente pero infructuosa. En su defensa, se argumentó que ninguna de las acciones del rey había violado leyes preexistentes, y que la Constitución de 1791 lo hacía inviolable. Luis XVI, por su parte, mantuvo una actitud serena pero resignada. Cuando se le preguntó su respuesta ante las acusaciones, dijo: «Mi conciencia está tranquila. No puedo ser considerado responsable de lo que han hecho mis ministros». A pesar de estos esfuerzos, el juicio tenía un veredicto prácticamente decidido desde el inicio. La Convención actuaba no solo como tribunal, sino también como jurado y parte acusadora. Luis XVI nunca tuvo una oportunidad real de salir absuelto. El 15 de enero de 1793, se llevó a cabo la votación para determinar su destino, y 4 días después, la sentencia se hizo oficial: Luis XVI debía morir en la guillotina. Este juicio fue uno de los acontecimientos más simbólicos de la Revolución Francesa. Por primera vez en la historia, un rey era juzgado y condenado por su propio pueblo, marcando el fin definitivo de la monarquía en Francia, y el inicio de una nueva era para Europa. La defensa de Luis XVI. A pesar del clima hostil, Luis XVI no estuvo completamente indefenso. Se le permitió elegir abogados y su defensa estuvo encabezada por Raimond de Sece, junto con François Tronchet y Malesherbes, este último conocido por su integridad y valentía al aceptar defender al monarca, a pesar del peligro personal que esto representaba. En un discurso memorable, de Sece proclamó: «Luis XVI no puede ser juzgado. No puede ser juzgado porque fue el rey y un rey, según la Constitución de 1791, es inviolable. No puede ser juzgado, porque ningún ciudadano podría ser juzgado por leyes que no existían en el momento de los hechos». Luis XVI, con voz serena, declaró su inocencia. Argumentó que nunca había pretendido traicionar a su pueblo, y que sus decisiones fueron motivadas por el deseo de preservar el orden en el país. Pero la decisión ya estaba tomada. La mayoría de los diputados revolucionarios creían que la única manera de consolidar la República era eliminando a Luis XVI. La votación y la sentencia. El 15 de enero de 1793, la Convención Nacional enfrentó una de las decisiones más trascendentales de la Revolución Francesa: determinar el destino del depuesto monarca, Luis XVI. Se llevaron a cabo 3 votaciones clave en una sesión, que se extendió hasta la madrugada, reflejando la enorme tensión que envolvía el proceso. Primera votación: culpabilidad. En la primera votación, la culpabilidad de Luis XVI fue prácticamente unánime. De los 721 diputados, 693 lo declararon culpable, con solo unas pocas abstenciones. No hubo debate sobre su responsabilidad, solo sobre la pena a imponer. Segunda votación: pena a imponer. En la siguiente fase, se discutieron las opciones de castigo: prisión, destierro o ejecución. Se generó un intenso debate entre los diputados moderados, liderados por los girondinos, quienes proponían encarcelamiento o exilio, y los radicales jacobinos, encabezados por Maximilien Robespierre y Louis Antoine de Saint-Just, quienes argumentaban que la única manera de asegurar la estabilidad de la revolución era la ejecución del monarca. Tercera votación: pena de muerte. Finalmente, se realizó la votación decisiva, para determinar si Luis XVI debía ser ejecutado. 387 diputados votaron por la pena de muerte, mientras que 334 se inclinaron por otras penas, como el encarcelamiento o el exilio. La diferencia fue de solo 53 votos, mostrando lo dividida que estaba la Convención en este tema crucial. La votación fue nominal, lo que significaba que cada diputado tenía que pronunciar su decisión en voz alta, añadiendo un nivel de presión sin precedentes. Petición de apelación y última votación. Algunos diputados intentaron apelar el veredicto y propusieron un aplazamiento de la ejecución o someter la decisión a un referéndum nacional. Sin embargo, el 18 de enero, una última votación confirmó que no habría demora en la aplicación de la sentencia. Con 380 votos en contra y 310 a favor, la moción de aplazamiento fue rechazada. Esto selló definitivamente el destino del rey. El veredicto final. El 17 de enero de 1793, se dictó la sentencia definitiva: Luis XVI sería ejecutado en la guillotina. La condena fue leída en la Convención, y al día siguiente el monarca fue informado de su destino. La ejecución del rey. 21 de enero de 1793. París amaneció fría y cubierta de una densa neblina.
En la Plaza de la Revolución, miles de ciudadanos esperaban en silencio el momento culminante de un juicio que había sacudido a toda Francia, la ejecución del exmonarca Luis XVI. La guillotina, símbolo del nuevo régimen, estaba lista para consumar el destino del rey derrocado. Desde su prisión en el Temple, Luis XVI había pasado la noche en oración junto a su confesor, el abad Henry Essex Edgeworth de Firmont. Sus últimas horas fueron tranquilas. Rechazó una cena elaborada, y solo tomó un poco de vino y pan. Vestido con una sencilla camisa blanca y un abrigo gris, salió de su celda con paso firme, sin mostrar resistencia. A las 8 de la mañana, el carruaje escoltado por la Guardia Nacional lo llevó lentamente a la Plaza de la Revolución. El viaje duró más de una hora. A lo largo del trayecto, la multitud observaba con expectación en un silencio inquietante. No hubo gritos ni insultos masivos, solo un murmullo de incertidumbre. ¿Mostraría el rey miedo al final? Cuando llegó, Luis XVI descendió sin vacilar. Subió los escalones del cadalso con dignidad, y cuando los verdugos intentaron atarle las manos, se resistió brevemente. Finalmente, accedió diciendo: «Haced lo que debáis, os perdono». Antes de que lo colocaran bajo la guillotina, intentó dirigirse a la multitud. Con voz fuerte y clara, pronunció sus últimas palabras: «Muero inocente de todos los crímenes atribuidos a mi cargo, perdono a los que han ocasionado mi muerte, y rezo a Dios para que la sangre que vais a derramar nunca caiga sobre Francia». Pero antes de que pudiera continuar, los tambores comenzaron a redoblar con fuerza, ahogando el sonido de su voz. No se le permitió hablar más. Su confesor, el abad Edgeworth, se inclinó y le susurró al oído: «Hijo de San Luis, sube al cielo». Segundos después, el verdugo Charles Henry Sanson activó la cuchilla. La guillotina cayó con un golpe seco, y la cabeza del rey fue tomada y mostrada a la multitud. Un silencio pesado se apoderó del lugar antes de que algunos empezaran a gritar «¡Viva la República!», mientras otros permanecían en estado de shock. Testigos afirmaron que algunos revolucionarios mojaron sus pañuelos en la sangre del monarca, mientras que otros se retiraron con expresión sombría, conscientes de que Francia acababa de cruzar un punto sin retorno. Luis XVI estaba muerto, y en los meses siguientes, María Antonieta y miles de ciudadanos, tanto monárquicos como revolucionarios, correrían la misma suerte bajo la guillotina.